¿Sabías que el libro de Hechos es la continuación directa del Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor, y juntos forman casi una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento? Hoy estamos en nuestro día 327 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra. Enséñanos a meditar en ella en toda nuestra vida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo gozo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Sira y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley.
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no venga, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Para reflexionar. En estos capítulos nos encontramos con Timoteo, que se convierte en hijo espiritual y discípulo de Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo era hijo de una mujer judía y de padre griego. Más adelante conoceremos acerca de la influencia que su abuela Loida y su madre Eunice tuvieron en él. No debe sorprendernos leer que muchos hablaban elogiosamente de él. Timoteo, Pablo y Silas viajan juntos hacia Frigia, Galacia, Misia, Troas, Neápolis, Filipos, y de ahí seguirán hacia Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea y Atenas. Donde quiera que iban, predicaban el evangelio en sinagogas a judíos y griegos. Seguir a Cristo frente a la burla y la persecución requiere valor. Y a pesar de los alborotos, azotes, encarcelamientos y turbas envidiosas en su contra, las iglesias continuaban creciendo en número, impulsadas por la obra del Espíritu Santo, en medio de demostraciones grandiosas de su poder, como por ejemplo el terremoto en la cárcel y conversión del carcelero y su familia. Muchos judíos se habían convertido con el mensaje del Evangelio, pero no debió ser fácil para ellos desprenderse de tantos rituales y obras a las que estaban acostumbrados.
Muchos querían imponer algunas cosas tales como la circuncisión conforme a la ley de Moisés, y un debate, esto ocasionó un debate en la iglesia primitiva. ¿Debían estos nuevos creyentes adoptar las doctrinas del judaísmo? Podemos recordar las palabras de Jesús: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mateo 9, 16, 17. Dios estaba haciendo algo nuevo. Los judíos debían abandonar todos los rituales y no debían integrarlos a este nuevo pacto de gracia que se había instaurado. Pero puedo reconocer que debe haber sido algo difícil para los fariseos, acostumbrados a todas sus tradiciones. Muchas cosas habían cambiado y muy rápidamente. Los apóstoles resolvieron este conflicto por medio del Concilio de Jerusalén, juntándose ahí con los ancianos y las iglesias para considerar las implicaciones de la obra de Jesús y cómo debían moverse de ahora en adelante con los gentiles. Las conclusiones de este concilio eran de vital importancia para el futuro del cristianismo porque implicaba la naturaleza misma de la salvación por la fe solamente. Decidieron no ponerles yugos difíciles de llevar a estos hermanos y determinaron solo pedirles algunas cosas esenciales para no ofender a los judíos: la ley del amor puesta en práctica. Ellos confiaron en la dirección del Espíritu Santo para llegar a esta determinación. Aunque hoy no imponemos circuncisión ni ninguno de estos rituales, muchas veces queremos imponer en otros cosas que la palabra no manda, sin darnos cuenta de que ponemos cargas en otros que no están conforme al Evangelio de gracia que hemos recibido. Algunos, entre muchos, pudieran ser algunas de estas cosas. Primero, mandar el uso de una vestimenta específica para las mujeres. Aunque la motivación es buena, la modestia, no podemos legislar donde la Biblia no legisla, restando a la libertad cristiana que tenemos como creyentes. Número dos, prohibir el maquillaje o las joyas en las mujeres, basados en que la conducta exterior no es la que debe preocuparnos, sino la interior. Número tres, legislar en cuanto a qué tipo de escuela deben ir nuestros hijos. Número cuatro, legislar acerca de las comidas que comemos. Número cinco, legislar en cuanto a los lugares que visitan, música que escuchan o preferencias, etcétera. Al conocer la decisión del concilio, los hermanos se regocijaron cuando lo escucharon por el consuelo que les impartía. Qué consuelo da saber que no tenemos que someternos al yugo de la esclavitud. En Cristo somos libres, como lo veremos en los siguientes devocionales sobre Gálatas. Pablo y Bernabé laboraron juntos hasta el momento en que Bernabé quiere incluir a Juan Marcos en el próximo viaje misionero. Pablo se sentía defraudado por Marcos, ya que los había abandonado antes. Esto provocó un desacuerdo grande entre Bernabé y Pablo, y cada uno siguió por su lado haciendo la obra de Dios, aunque es imposible que más adelante aunque es posible que más adelante se hayan reconciliado. Es válido diferir en criterio con otras personas, con respeto y amor, sin albergar resentimientos, para que cada uno cumpla el plan de Dios fiel y libremente. De nuevo, Dios nos recuerda que Él hace su obra a través de instrumentos débiles. El amor está por encima de nuestra libertad en Cristo. Este es un concepto que aprenderemos a profundidad más adelante en la carta de Romanos, pero hoy empezaremos a ver un poco cómo se aplica. Hemos leído acerca del Concilio de Jerusalén, donde los judíos habían decidido no imponer sus rituales a gentiles. Sin embargo, hoy leemos que Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Transmitir el Evangelio era
tan importante para ellos que era preferible circuncidarse sin realmente tener que hacerlo, para que nada fuera un obstáculo para que los judíos escucharan el mensaje de boca de ellos. Pablo es un ejemplo para nosotros a la hora de no hacer uso de su libertad cristiana para lograr un fin mayor. A los judíos me hace como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Primera de Corintios 9:20. Hoy vivimos en tiempos confusos, ¿cierto? Es muy común hoy defender mis derechos, mi libertad cristiana sin tomar en cuenta la conciencia débil de los demás con ciertos temas. Pero en las escrituras aprendemos que la vida cristiana no se vive egoístamente. Somos parte de un cuerpo y siempre debemos tomar en cuenta a los demás, honrarlos por encima de nosotros mismos. En ocasiones estamos llamados a amar al hermano a una costa de nuestra libertad, si el ejercicio de esa libertad sería causa de tropiezo para ese hermano. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Romanos 14:7. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Romanos 14:15. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:10. Estemos alertas a la dirección del Espíritu Santo. Pablo estaba alerta al mover del Espíritu Santo y era rápido para actuar de acuerdo a su dirección. De acuerdo a la guianza del Espíritu, él iba en una dirección o en otra. Se dirigió a Troas en lugar de Bitinia y luego a Macedonia. Discernía espíritus, como en el caso de la muchacha adivina en Filipos. Esta muchacha decía la verdad acerca de Dios, pero el espíritu la dejó ver más allá de sus palabras. Muchas veces queremos actuar de acuerdo a nuestra prudencia, opiniones o estrategias, pero es necesario depender de Dios, estando en comunión continua e íntima con Él a través de su palabra y oración. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Pedro y Silas están cantando y llorando mientras estaban encarcelados. Ahí dice que se produjo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Dios se manifiesta en medio de la oración. Podemos estar en un lugar oscuro emocionalmente o quizás en un desierto en nuestras vidas, pero la alabanza es eficaz para sostenernos, animarnos y devolvernos la esperanza. La luz de Dios siempre irrumpe en medio de la oscuridad y dispersa las tinieblas. Como hemos visto hasta aquí, en nuestra lectura de Hechos, las personas se convertían al Evangelio de diferentes formas, algunos a través de enseñanzas y predicaciones, otros leyendo las Escrituras, otros viendo las señales y prodigios, etcétera. Dios tiene formas diversas de revelarse a quien Él quiere. Hoy vemos el caso de Lidia, una mujer aparentemente religiosa, temerosa de Dios, pero Dios abrió su corazón para que recibiera el mensaje que Pablo trae. Una mujer fue la primera en convertirse al Evangelio en Europa. Ella les ofreció hospitalidad y apoyó su ministerio. También vemos el caso del carcelero, que al ver lo que había acontecido ahí, solo pudo preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Leemos que muchos judíos creían las enseñanzas y predicaciones de Pablo, mientras que muchos gentiles eran agregados a la iglesia. Todo ello por la soberana voluntad de Dios. Para meditar. ¿Te consideras una persona legalista? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Entiendes, vives y proclamas la libertad que Cristo ganó por ti en la cruz? Recuerda, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Hay alguna decisión importante que debas tomar? ¿Has buscado al Señor en el asunto o te has apresurado a tomar el camino que crees más conveniente? No vayas de acuerdo a tus tiempos y entendimiento. Espera en Él. ¿Cómo se reveló Jesús a ti? Alábalo y dale gracias por su gran misericordia. Hechos 16, 30, 31 dice, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 327. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.